Hola. Otra cápsula. La articulación temporomandibular requiere de muchos complementos. Hemos vertido lo que hacemos en nuestros cursos secos de una semana completa en algunas pocas horas, entonces necesitamos el apoyar las clases de los días sábados en un montón de cápsulas. Porque la idea es eso, que tú tengas acceso a la información completa. Y esta vez vamos a hacer una cápsula que de inmediato paso a compartir pantalla para poder entregártela, y que tiene que ver con semiología. La semiología es la parte de la clínica que se dedica a explorar al examen clínico de las distintas necesidades que el clínico tenga. Y semiología de la musculatura masticatoria es una necesidad porque no cabe ninguna duda que los músculos son protagónicos en esta articulación, en este problema que hemos venido revisando de la articulación temporomandibular y su concepto de nueva normalidad. Entonces, el examen muscular pasa a ser una herramienta fundamental para el diagnóstico que te permita evidenciar caminos a seguir en el manejo de tus pacientes. Por lo tanto, claramente es una necesidad. Es parte de lo que le hemos llamado una mirada funcional, porque nos gusta relacionar todo con la clínica, y la clínica para nosotros en una articulación como esta es sinónimo de función. Por lo tanto, vamos a darle esa perspectiva. Fundamentalmente, ¿cuál es el objetivo de esta cápsula? Los músculos masticadores tienen un rol definitivamente protagónico en la génesis del dolor orofacial. Y cualquiera de nosotros que esté interesado en la articulación tiene que estar interesado en el dolor orofacial. El examen clínico es importante para identificar estos sitios de dolor que muchas veces tienen asiento muscular y nos confunden con algún problema intraarticular, y debemos saber salir adelante. No dejes de ver las otras cápsulas. Milo Cherrington, el doctor Cherrington, ortodocista de nuestro equipo, ya en la sesión anterior, en la semana pasada, subió excelentes cápsulas que son hermosas de ver porque son videos muy, muy explicativos, muy amigables para aprender. Y hay uno que tiene que ver con todo lo que es la anatomía musculoesquelética cervicofacial, y hay otro que es anatomía de la articulación temporomandibular. No te preocupes porque no se va a mezclar con lo que nosotros vamos a hacer de examen ahora y en otras cápsulas que también hablamos de una exploración anátomo-funcional. Son visiones diferentes, son información de distinta perspectiva que es necesario que tú complementes. Además, ya está disponible para ti otra cápsula que tiene que ver con la fisiología de la musculatura masticatoria. Es importante conocer cómo funcionan los músculos masticadores. Y para eso hay esa cápsula, ya está a disposición tuya también. De hecho, hay tanta información que hemos pensado que la vamos a reunir en lo que le vamos a llamar una maratón articular temporomandibular. Ahora, vamos a lo nuestro en este momento, esta cápsula. ¿Cómo examinar la musculatura estriada? Porque, bueno, básicamente porque todos los músculos masticadores son musculatura estriada. Y aquí hay varias posibilidades, y claramente yo te voy a mostrar dos, diciéndote cuáles son las ventajas de una y otra. Hoy día yo me he restringido a hacer solo un tipo de examen, que es el que quiero mostrarte. Y por cierto, como todo lo que es semiología en clínica, cualquiera sea la clínica médica u odontológica que se trate, todo parte por
el motivo de consulta, por la anamnesis, por la enfermedad actual, que no es otra cosa que la historia del dolor, en este caso si es que el paciente acude con dolor, o la historia de la hipomovilidad, del trismus que pueda tener producto de alguna alteración muscular, por cierto, recopilar antecedentes mórbidos, por cierto, ya lo hemos comentado en la clase, necesitamos verter esta información en una ficha que puede ser específica, que puede tener el diseño y las preguntas que tú más cómodamente quieras tener. Nosotros usamos Ventidesk, que es nuestra agenda electrónica, dentro de la cual hemos confeccionado, hemos podido realizar una ficha específica de articulación temporomandibular que le hemos puesto ficha de disfunción. Entonces tenemos fichas de cirugía ortognática, de ortodoncia, de endodoncia, de periodoncia y una de disfunción. La gracia que esta ficha tiene todos el resumen de todos los elementos clínicos que nos interesan y podemos nosotros pintar las áreas de dolor muscular. Si tú quieres reforzar, o a veces pongo signo más, a veces pongo líneas, es fácil de llenar y es una gran ayuda para hacer el resumen de los aspectos del examen muscular o mioarticular en general. Y además, como es parte de una ficha electrónica general, tengo toda la parte médica y tengo todos los otros antecedentes y la evolución de mi paciente. Entonces, para mí funciona regio. Es una ficha electrónica que es disponible en la web, así es que no debieras. Hay varias. Nosotros usamos esta porque hemos podido generar, ¿no es cierto?, estas fichas internas que nos facilitan la vida. Ahora, la gran herramienta que tenemos para el examen clínico muscular es la palpación, no cabe ninguna duda. Y existe una palpación pasiva o estática o anatómica, que tú recorres anatómicamente los músculos, y una dinámica funcional que es isométrica, no es anatómica. Y aquí es muy importante establecer las diferencias. Claramente, la palpación anatómica no tiene los rendimientos que la palpación isométrica, y debo decirte que yo hoy día practico en mi clínica diaria prácticamente solo la palpación isométrica, pero entiendo que la palpación anatómica tiene su rol y mucha gente la hace, y por eso que la vamos a revisar, y que no es compleja ni difícil de realizar. Debe ser siempre gentil, evitando provocar dolor con la palpación per se, usar los pulpejos de los dedos, y hay siempre que estabilizar la cabeza. Eso ocurre siempre para cualquier tipo de palpación muscular. El rendimiento, ya les decía, es dudoso, no pesquisa más del 30%, o sea, menos del 30% de los problemas musculares. En términos generales, sí es importante que la palpación anatómica se dirija más que al músculo propiamente tal, y aquí es algo que yo rescato de la palpación anatómica, porque la realizo. Me explica a veces dolores que el paciente tiene en lugares donde ahí no hay músculos, pero puede llegar una inserción o un tendón. De manera de que tú palpas la zona, haces que el paciente contraiga el músculo y recién sientes que ahí hay algo, y que puede ser una inserción libre o fija a un hueso a través del periósteo, y claramente a veces excede las ubicaciones que nosotros creemos tienen. Entonces, a veces un tendón, a veces una inserción. Es muy importante hacer una buena palpación anatómica. Los músculos, vean por ejemplo el massétero, puede llegar tan anterior como lo que estamos viendo ahí, a por delante incluso del cuerpo del malar.
Por lo tanto, no dejemos de recorrer anatómicamente, con la palpación anatómica, las inserciones y los tendones. Es lo más rescatable de este tipo de examen. ¿Cómo lo hacemos? Vamos músculo por músculo. Esto es anatómico, por lo tanto, músculo por músculo. Y lo único que podría recordarte del músculo temporal es que el tendón del músculo temporal llega a veces tan abajo como el trígono retromolar. Es tan bajo que a veces hay dolor en la zona del trígono y uno se confunde en el diagnóstico con lo que vemos ahí, con los molares, con la zona de la encía, y no nos damos cuenta que en la práctica estamos palpando el tendón del temporal. Por lo tanto, claramente hagamos el recorrido de la inserción parietal y no dejemos por boca palpar el tendón en la zona más inferior y que puede llegar incluso al trígono retromolar. Esa situación es claramente necesaria de recordar. En el músculo massétero, lo que tenemos es también una inserción anterior del massétero, como decía, y que se ve muy bien en estas preparaciones, en estas fotos, que puede llegar muy anterior hasta por delante del cuerpo del malar. La cincha pterigomaceterina, el massétero superficial y el massétero profundo. No se olviden de que existe un massétero profundo que tiene fibras en sentido antero-posterior más de arriba hacia de arriba, de atrás hacia adelante y abajo, que son diferentes a las del massétero superficial. En el pterigoideo medial la cosa se nos pone un poco más compleja. Este es un músculo más oculto y que podemos palpar la cincha y un poco la parte inferior de la inserción en el borde inferior de la mandíbula, y por boca podemos con alguna dificultad buscar la inserción más inferior de la cincha del borde anterior del músculo, pero tenemos que ir hacia un poco la pared, el pilar anterior, y entre el pilar anterior buscar ahí la posibilidad de llegar. En sí es difícil, provoca dolor por la palpación, no es muy rendidor, igual que en el pterigoideo lateral. Aquí yo ya dejé de hacer este examen, ponía a veces el dedo meñique contralateralmente para llegar arriba. Esto provoca dolor, no lo recomiendo, no tiene rendimiento. Los músculos suprayoideos también es bueno evaluarlos, especialmente en este examen anatómico. Sabemos que, y para nosotros los cirujanos que hacemos cirugía ortognática, es muy importante evaluarlos antes de la cirugía. Los pocos estudios que hay establecen que uno puede estirar hasta un 30% de estos músculos, y después de eso el músculo podría caer en espasmo y están descritos. Por lo tanto, es importante evaluarlo. La forma de evaluarlo es muy simple. Estabilizamos el cuello, la cabeza, generamos hiperextensión y vemos lo que ocurre en términos de las relaciones dentarias. Y podemos tener un acortamiento vertical en que se produce movilidad abierta del paciente cuando va a hiperextensión, o un acortamiento horizontal en que se va a una posición más posterior la mandíbula. Y esto es un examen muy simple y en efecto nos habla de la necesidad de preparar a lo mejor con ejercicios prequirúrgicamente, y lo hemos hecho en algunos pacientes. Es un examen anatómico muy simple de hacer, no está en búsqueda de dolor propiamente tal, aunque este es el examen que a mí me establece el diagnóstico de espasmo suprayoideo después de la cirugía, porque provoca espasmo y provoca dolor. Por lo tanto, en términos generales, los pacientes se sienten como un aumento de volumen que de repente les aparece por aquí, se tocan los músculos suprayoideos, en efecto hay un aumento de volumen por un mioespasmo. Y con este examen podemos generar el diagnóstico de esa situación. Vamos ahora al examen muscular isométrico.
¿qué es lo que para mí tiene rendimiento? Es lo que hago. Hay literatura que establece lo que yo les he dicho, el poco rendimiento de correlación clínica que tiene la palpación anatómica, pero lo muy confiable, lo muy reproducible que tiene el examen muscular isométrico. Para entender básicamente este concepto, los remito a la cápsula de fisiología muscular, pero les voy a mostrar un video que está, por lo demás, disponible en YouTube y que está hecho por esta gente, es muy bueno y vale la pena verlo. En general, nos va a mostrar el tipo de contracción y relajación que tiene el músculo, ese es el sarcómero, que en el intercambio iónico produce contracción y relajación. Contracción y relajación. Eso lo explicamos en detalle en la cápsula de fisiología muscular y que aquí nos permite establecer el tono muscular. El tono muscular es aquello que te da a ti la estabilidad musculoesquelética. Y que no tiene que ver sino con aquel tono que hace que tú puedas estar erguido en una posición bípeda. De manera de que ahora vamos a ir a los tipos de contracción. Aquí te muestran lo que es la contracción isotónica y después vamos a ver la contracción isométrica. Aquí tenemos básicamente la posibilidad de que esta fibra vaya a hacer todo ese camino neuronal para establecer la contracción isotónica. Esta es una contracción más bien pasiva. Iso es igual, tono no cambia el tono del músculo no cambia mucho. Vean ustedes que levanta peso y cuando llega, estos son 25 kilos, entonces realmente no pasa nada, es pasivo. Cuando llega a los 25 de fuerza, pasa a los 26, recién vamos a tener el acortamiento del músculo, pero no del tono muscular. Y eso es porque el peso es suficientemente liviano, es básicamente un movimiento bastante más pasivo, que se enfrenta al peso que es de la resistencia, pero no genera una resistencia, no establece un aumento del tono, un aumento de la necesidad de fuerza. Entonces, eso es lo que el concepto de contracción isométrica. Y evidentemente puede ser excéntrica o concéntrica dependiendo de la longitud de los músculos. Es lo que ocurre cuando el bíceps se acorta, cada vez que subimos un peso que está dentro de nuestra capacidad de levantamiento de la pesa, que es la isotónica concéntrica, y por cierto que existe lo contrario, que es la extensión. Entonces, si lo llevamos a boca, una cosa es la apertura sin esfuerzo, que sería la excéntrica, y la otra es el cierre bucal sin mayor esfuerzo que hacen los músculos elevadores y que sería una isotónica concéntrica. Esto genera la posibilidad de hacer fisioterapia, que la conocemos como pasiva, no es activa, es pasiva, en que no se sobrepasan los niveles normales de tensión del músculo. Por eso que se llama isométrica. Ahora, podríamos entender lo que ahora vamos a conocer como isométrica, que es lo que están viendo ahora. ¿Aquí de qué se trata? Que yo voy a generar fuerza, voy a tratar de subir esa pesa, voy a hacer todo mi esfuerzo porque ahí está pasando una niña hermosa, voy a mover, pero no voy a ser capaz
de hacer nada con ese peso. El peso que yo estoy tratando de levantar sobrepasa mi capacidad muscular, sobrepasa aquella resistencia, es mayor. Entonces, si yo opongo resistencia al movimiento, estoy generando una contracción isométrica. La pesa no se mueve. En general, el movimiento no ocurre. Y aquí tengo una situación polisináptica con neuronas motoras diferentes que hacen que por más que yo trate, es el peso mayor. No hay, por lo tanto, un efecto, pero sí ocurre la contracción. Esta contracción genera un catabolismo proteico. Ese catabolismo proteico es básicamente por el gran consumo de oxígeno que las fibras tipo 1 toman desde la cama vascular exquisita que tienen, porque son fibras que están rojas, se le llama, porque tienen mucha sangre a su disposición, mucho oxígeno, mucha hemoglobina, y hay otras que en efecto son diferentes y que tienen que ver con fibras tipo 2 y que usan esto desde el colágeno. Entonces, para efectos concretos, se trata de que yo consumo mucho oxígeno y necesito tener energía para tratar de levantar el peso. No lo logro, pero la contracción es efectiva. Y es por eso que el rendimiento del examen es fantástico, porque genera una contracción muy violenta, con mucha fuerza, y ahí es donde cuando hay fenómenos inflamatorios, cuando hay zonas gatillo particularmente, vamos a encontrar que el paciente le duele y es un examen rendidor. ¿Cómo se hace? Este es un examen que se hace en base a grupos musculares, porque no es anatómico, no es individual. Y vamos a examinar los elevadores, que ahí los tenemos, y los músculos depresores de la mandíbula. Los conocemos, ahí están escritos, no tenemos que referirnos a ellos. Ahora, aquí es muy importante que el paciente se involucre no solamente haciendo el ejercicio, sino que además sea parte del examen. Pídale que con su celular cronometre, haga cronometría, porque tenemos que estar mínimo 40 segundos, a veces a los 20 ya el paciente no puede más, pero tenemos que generar hasta 80 segundos idealmente esa contracción. Si somos capaces de mantener durante 80 segundos y no aparece dolor y la fuerza es efectiva, ese es un músculo sano, que no va a doler. Pero podría ser que el paciente, con la instrucción que le hemos dado, levante la mano. Con un EVA mayor de 4 o 5, yo digo, levanta la mano. O sea, espera hasta que llegue a 4 o 5 para estar seguro que se trata de dolor y no solo un cansancio, fatiga, molestia. Y todo eso nos sirve dentro de nuestro examen. Entonces, es importante que sea un esfuerzo mantenido y en el celular cronometrarlo. Esto representa muy bien la contracción isométrica. Esto representa el que ustedes están haciendo resistencia con las manos, puede ser con la palma o los dedos. Los elásticos es un excelente ejercicio para contracción isométrica y el atleta les muestra en efecto que su peso corporal está siendo suspendido con su fuerza y eso es isometría, hay mucha resistencia. Entonces, como les decía, esto produce un catabolismo proteico y la fibra requiere de oxígeno y esto es lo que hace que el rendimiento clínico sea importante porque dependiendo del tipo de fibra va a estar con más o menos posibilidad de resistir. Sabemos que los bruxómanos, por ejemplo, tienen mucha más concentración de fibras tipo 1, que son aeróbicas y que tienen capacidad de resistencia, a diferencia
de los pacientes que tienen musculatura flácida y que no son se fatigan con mucha facilidad. Entonces, eso está en fisiología muscular muy bien explicado. Ahora, ¿cómo hacemos el examen? Básicamente hacemos resistencia y lo ideal es poner no tórulas de algodón solamente, sino poner algo resiliente, algo de caucho, silicona pesada, esta silicona industrial que venden, y uno puede, para que el paciente tenga la posibilidad de morder con fuerza. Gentilmente ustedes recorran el músculo para poder saber que está en contracción, porque como no tienen otra forma de saber. Ahora, yo les digo que lo que yo hago ahora es que pongo mis pulgares, tratando de que no me muerda el paciente, pero pongo mis pulgares para tener en mis manos la resistencia del paciente. Entonces, cuando se va acercando a oclusión, yo giro mis dedos y ya no me muerde. Es algo que uno puede buscar y jugar de cómo hacerlo. El tema es que si es un elemento externo y no son tus dedos, trata de asegurarte de que el paciente realmente esté haciendo el ejercicio y haya contracción y que tú la sientas. Los músculos pterigoides mediales tienen la posibilidad, a través de la resistencia a la laterodesviación mandibular, de ser examinados en forma específica. Y eso es una excelente noticia, porque semiológicamente, cuando hay disfunción de los pterigoides mediales, el paciente lo siente como dolor por detrás del ojo, en la cuenca del ojo, dicen. Es lo único que podemos pesquisar en la anamnesis. Pero cuando hacemos este examen, rápidamente salta la positividad. Entonces, vamos a hacer resistencia al movimiento lateral, estabilizamos la cabeza y pedimos exactamente lo mismo anterior, que se cronometre, que sea EVA 4 o 5, que sea un ejercicio permanente, progresivo, de mucha fuerza, por lo menos por 40 y ojalá hasta 80 minutos, si es que llega. Mínimo 20 segundos, perdón, dije minutos, segundos. Los músculos depresores es poner resistencia a la apertura, no es otra cosa. Y aquí hay que ser muy cuidadoso porque el paciente a veces se pone así como, estoy abriendo, y lo único que tiene es una estabilidad, una posición mandibular de piedra por el activación o por el reflejo no susceptivo del massétero, y que lo único que hace es que no podamos ni siquiera abrir la boca y él se pone rígido, así. No sirve eso. Ustedes tienen que sentir la fuerza y tienen que sentir que el paciente está tratando de abrir y ustedes se oponen a ese movimiento. Y así podrán ver si aparece algún dolor, si aparece alguna muestra de alguna zona gatillo o dolor específico miofacial. Eso termina mi cápsula de examen. Creo que es concreto, específico, es muy rendidor, y si ustedes lo toman como rutina y lo practican habitualmente, no debieran tener problemas en poder generar un buen examen. Con esto me despido hasta la próxima cápsula. Cuídate mucho.